Mucho gusto, mi nombre es María Fernanda Franco Pineda de la licenciatura en Educación Primaria, cuarto semestre, grupo 1, y doy continuidad a la actividad número 9 del curso de Estrategias Trabajo Docente, en el cual replantearemos la docencia en la contingencia y reflexiones derivadas a partir de la experiencia. Uno de los primeros puntos que voy a tocar es la identificación de áreas de oportunidad y el perfilar estrategias para replantear diseños e intervenciones. Bueno, una de las áreas de oportunidad que fueron identificadas a partir de mi jornada de prácticas en la escuela licenciado Adolfo López Mateos del municipio de Nextlalpan con el grupo de sexto grado que cuenta a partir de 46 alumnos, 23 de ellos mujeres, 23 de ellos hombres. Fue un buen manejo de los contenidos y de la disciplina que se enseñó en esta estadía, un buen manejo de grupo, un tono de voz respecto a las clases considerable y aceptable, en el cual se pudo llamar la atención de todos los alumnos en su totalidad y por supuesto un buen diseño de actividades y estrategias respecto a los contenidos que me fueron solicitados durante estas prácticas. Punto número 2 es el analizar y reflexionar la experiencia de la docencia y configurar una rutina de mejoramiento de la práctica a partir de experiencias en la docencia, en función de los problemas identificados de su práctica. Bueno, la reflexión que tengo a partir de estas prácticas que tuve y por supuesto que considero áreas de mejoramiento son el uso y diseño de material didáctico, ya que una de las observaciones que tuve a lo largo de mis prácticas por parte de mi maestra titular fue que debe ser en gran tamaño para que se pueda ver lo puedan observar todos los alumnos, puesto que en una actividad de desafíos matemáticos no consideré que los alumnos llegaran a tener algún problema con la elaboración o resolución de esta actividad, por lo que al momento que yo quise mostrarles la, la solución, tuve un problema respecto al tamaño de mi material y fue un punto que no consideré, por lo que mi área de mejora podría ser es siempre estar preparada para todo respecto a estas prácticas, ya que nunca sabemos cómo van a reaccionar y por supuesto a trabajar nuestros alumnos. Ese fue uno de los problemas identificados dentro de mi aspecto, dentro del aspecto del grupo. Considero que no hubo ninguno. Todos los alumnos trabajaban a la par. Solamente eran algunas ocasiones en las que había bloqueo respecto a las actividades, pero siempre hubo un punto de partida y por supuesto puntos accesibles de mi parte, en donde si yo notaba que a lo mejor 2, 3 alumnos tenían las mismas dudas, regresaba a los alumnos a su lugar y daba a dar nueva explicación sobre los puntos que no entendían o sobre el tema, y era algo más factible para ellos y para mí. También una problemática que pude identificar y por supuesto también mi titular fue el considerar estrategias y modelos de evaluación, puesto que a partir de que son 46 alumnos y el uso de una estrategia como fue el condicionamiento clásico, puesto que tardaban demasiado tiempo en elaborar sus actividades, tomé esta estrategia para que ellos comenzaran a trabajar un poco más rápido. Esta estrategia fue de mucha ayuda y por supuesto tuvo buenos resultados, pero al momento de evaluar se me juntaban todos los alumnos y yo tenía que controlar o tenía que hacer algo, tomar unos tiempos o tomar otras estrategias, puesto que se juntaban y comenzaba a haber desastre en el grupo, pero al momento que yo veía esto regresaba al lugar, pero tardaba muchísimo más tiempo para evaluarlos. Y también una cuestión es Lengua materna, español. Enfoque basado en las prácticas sociales del lenguaje.
Metodología, desarrollo del método comunicativo. El tema trabajado fue describir escenarios y personajes de cuentos para elaborar un juego. Los aprendizajes esperados son: identificar las características de personajes y escenarios, así como establecer su importancia en el cuento. Usa palabras y frases adjetivas y adverbiales para describir personas, lugares y acciones. ¿Qué van a comunicar los niños? Describir personajes y escenarios de cuentos, identificar las principales características del cuento y elaborar un juego. Para llevar a cabo las sesiones utilizamos la plataforma de Zoom. Estas fueron aplicadas a mi compañera Janet Juárez Alarcón. Para esto las actividades fueron muy sencillas y prácticamente no se replanteó casi nada, más que el uso del tiempo, ya que las sesiones estaban programadas para 1 hora y solo utilizamos la mitad del tiempo. El área de oportunidad la encuentro en cómo aumentar el grado de complejidad sin alterar el aprendizaje esperado. La contextualización es fundamental para las adecuaciones. Matemáticas. Enfoque basado en problemas resolutivos. Metodología. Principios educativos del aprendizaje basado en problemas ABP. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de reparto cuyo resultado sea una fracción de la forma m/2. Intención didáctica. Que los alumnos establezcan equivalencias entre números mixtos y sumas de fracciones. Para estas sesiones no tuve mayor problema, ya que la alumna dominaba perfectamente el tema. Lo que sí es que encontré como área de oportunidad el uso de los recursos y materiales didácticos, ya sean concretos o virtuales. Yo utilicé un memorama, un dominó y una lotería, que son actividades creativas pero sobre todo educativas, permitiendo que el aprendiz mantenga el interés de aprender de una manera abierta a nuevos conocimientos, y en este caso aprendemos jugando. Ciencias naturales. Enfoque científico experimental. Metodología POE. Predecir, observar, explicar. Aprendizaje esperado. Relaciona la fuerza aplicada sobre los objetos con algunos cambios producidos en ellos. Movimiento, reposo y deformación. Estas sesiones se replantearon por completo, ya que por la situación histórica que estamos vivenciando, fue complicado conseguir los materiales para cada experimento. Entonces lo que se le pidió a nuestra alumna fue que contrastara las preguntas planteadas en cada sesión. Por ejemplo, en la predicción, la alumna tenía que hacer su hipótesis. Después, en la observación, veíamos videos sobre los experimentos y por último una breve explicación del fenómeno observado. En este punto se contrastaban las preguntas planteadas inicialmente. Aquí se veía si generábamos cambios en sus esquemas mentales para resolver los conflictos de sus predicciones, que fueron sus hipótesis, con sus observaciones. Bueno, mi punto de vista como alumna es la oportunidad del cambio y todo lo que podemos lograr en estos momentos de crisis, ya que para que exista transformación necesitamos pasar por caos. Aún así siento que la escuela le está dando la espalda a los problemas del entorno, ya que no se ha resuelto el conflicto entre una escuela para calificar o una escuela para aprender. De mi punto de vista como alumna y docente, considero que nos falta replantear las formas de aprender y enseñar, y bueno, ya haciendo énfasis en mi punto de vista como futura docente, yo siento que es el hacerme cargo de una manera diferente, ya que los padres de familia no son maestros, ni la casa de los niños es un espacio escolar. La situación actual de confinamiento tiene un impacto psicológico y emocional en los niños y niñas. Como segundo punto, tener en cuenta si la comunidad está muy vulnerable con las estrategias de trabajo y el uso de la tecnología, ya que esta no está al alcance de todos. Yo pienso que pensar que la salida de hoy es la educación digital es falso. Yo pienso que en conclusión esta pandemia pues es obvio que nadie lo esperaba y pues nadie lo quería, y por obvias razones nos tomó por sorpresa. Pero siendo honesta, creo que no lo estamos haciendo tan mal.
pero pues debemos y lo podemos hacer mejor.
Replantea la docencia en la contingencia, reflexiones derivadas de la experiencia, por Mariana Merecio Cárdenas. En el transcurso de mi trayecto formativo como docente, he tenido buenas experiencias al estar frente al grupo, pero en él me he dado cuenta que tengo áreas de oportunidades que mejorar para el aprendizaje de los alumnos.
Buenas tardes, profesora Alma Rosa. El día de hoy voy a hablarles sobre los puntos que utilizo para el video. Y bueno, el primero es identifica las áreas de oportunidad y perfila estrategias para replantear sus diseños e intervenciones. Y bueno, realmente luego de revisar diversas actividades en el curso de estrategias del trabajo docente que estuve trabajando con mi planeación, observé varios errores como la planeación de las actividades, los instrumentos de evaluación, las estrategias pedagógicas para la asignatura no estaban bien planteadas, actividades que no concuerdan con todos los aprendizajes esperados. También algunas estrategias para lograr un mejor diseño de la planeación, o mejor mencionado en mis secuencias didácticas, es lograr una precisión más clara de mi diagnóstico. Considero que mi diagnóstico no estuvo muy bien diseñado, ya que para poder tener bien este diagnóstico tuve que realizar un test de estilos de aprendizaje, para que después de pudiera realizar las actividades de acuerdo a los estilos de aprendizaje de cada alumno, y realmente no lo tomé en cuenta, y considero que esto me afectó, ya que no todas las actividades estaban bien planteadas, y no sentí que fueran muy buenas para los alumnos. Entonces considero que ese fue un punto que no estuvo muy bueno para mi planeación. Y pues bueno, esta planeación no se pudo llevar a cabo, pero en todo el tiempo que estuvimos realizando las actividades me di cuenta que sí tenía varios errores y que no estuvo muy bien planteada la planeación. Entonces considero que no fue lo más asertivo. Y bueno, también considero que también me puede dar cuenta que los tiempos ante cada una de las actividades no fue el mejor, ya que no establecí bien los tiempos en las actividades, y eso también es un error muy grande. Entonces tengo que tener más presente establecer los tiempos. Bueno, el siguiente punto es analiza y reflexiona su experiencia en la docencia y configura una ruta de mejoramiento de la práctica a partir de sus experiencias en la docencia, en función de los problemas identificados en su práctica. Y bueno, mi experiencia en la docencia es buena y con aprendizajes fundamentales y claros. Es realmente una experiencia que divido en diversos ámbitos, en el áulico, institucional, relaciones interpersonales, con el personal educativo y demás. Todos estos aspectos han forjado una experiencia muy clara, y también he logrado reflexionar sobre mis errores en la práctica. Y en este caso, mi principal error es la construcción de mis secuencias didácticas. Y esto a causa de mi errónea construcción, como ya lo mencioné, sobre mi diagnóstico. Y bueno, para lo de la ruta de mejora, he logrado observar que mi docente titular implementa ciertas estrategias con el grupo y sobre todo con los alumnos que más tienen rezago o algunos problemas. En este caso yo tengo dos alumnos, una niña está diagnosticada con TDA y el otro no tiene un diagnóstico, pero tienen un comportamiento muy negativo en el aula. Entonces la maestra me comentó que ella iba a trabajar diferentes estrategias con estos dos alumnos para que pudieran integrarse y más que nada incluirse en todas las actividades. Y bueno, considero que realmente no he buscado estrategias suficientes y necesarias para lograr un aprendizaje pleno en todos mis alumnos. Y bueno, antes que nada, para mencionar lo de la ruta de mejora, quiero dar una pequeña definición de esta. Y bueno, es un recurso que se habrá de revisar de manera periódica los avances, evaluar sus acuerdos y metas, así como realizar ajustes en función de los retos que enfrenta, y retroalimentar la toma de decisiones. Es un proceso que engloba todo esto. La rutina de mejora escolar comprende los siguientes pasos. Y bueno, el primero es la planeación. Y este es un proceso sistemático, profesional, participativo, sustentado en evidencias objetivas que le permitan identificar necesidades, establecer prioridades, trazar objetivos y metas verificables, y las estrategias para la mejora del servicio educativo.
mi nombre es Valencia Ortega María Guadalupe y el día de hoy vengo a presentar mi experiencia adquirida durante esta contingencia. Para este primer punto, una de las primeras áreas de oportunidad que yo encontré fue la de realizar más de una sola propuesta para una sola estrategia. Por ejemplo, en mi caso para ciencias naturales yo debía de armar un circuito eléctrico con el niño, pero debido a las circunstancias de que está todo cerrado por la contingencia y demás, tuve que buscar otros medios, por ejemplo, buscar un simulador de circuito eléctrico en línea para que el niño pudiera realizar la actividad y que no se quedara con el aprendizaje sin completar. Otra de las áreas de oportunidad que encontré fue la de analizar bien mis secuencias, porque tenía que checar que las actividades propuestas en mi planeación fueran convenientes al tipo de aprendizaje que tenía el niño con el que yo realizaba mis prácticas. Ser maestro en esta etapa de contingencia es un trabajo un poco más complicado que el ser maestro de manera presencial, aunque sí también he encontrado algunas ventajas y desventajas de trabajar de esta manera, porque por ejemplo para mí es como una ventaja el poder encontrar más materiales para trabajar con los niños. No solo quedarme con lo que ya pensé, sino buscar alternativas para poder aplicar una estrategia, hacerla de diferente manera. Y una desventaja que también encuentro es que siento que los niños no aprenden de la misma manera que si lo hacemos de manera presencial, porque pues presencialmente podemos ver si los niños entienden, nos pueden dar las dudas que tienen en el momento y podemos corregírselas y guiarlos y demás. Y pues si lo hacemos de manera, clases en línea, no siento que se cumpla el mismo propósito. Porque por ejemplo, en mi caso, 2 de las clases que yo di fueron fueron en línea y no sentí que fueran muy completas. En cambio, otras de las clases que realicé las hice de manera presencial y sí pude determinar si el niño había aprendido bien o no, porque en su momento pues me daba cuenta de las acciones que tenía o de las caras que hacía, si tenía dudas o no, y pues siento que eso es mejor porque te das cuenta si lo estás haciendo bien o no. Y pues siento que una ruta de mejora para este tipo de circunstancias sería como la de seguir buscando alternativas para poder trabajar pues con los niños o incluso con los padres de familia que a veces tienen dudas, y es como agregar puntos de experiencia a la labor que hacemos, que próximamente haré en un futuro, y es como aprender de lo que está pasando ahorita, ¿no? Mi nombre es Ricardo Antonio Luna Pastrana, alumno del 4º semestre en Educación Primaria en la Escuela Normal de Zumpango. Yo les voy a hablar acerca de cómo replantear la docencia en la contingencia, reflexiones derivadas de la experiencia. Como primer punto, la situación actual de pandemia que vivimos es un tanto complicada y sin duda, a pesar de que sabíamos de su existencia, nos tomó por sorpresa, pues nadie estaba preparado para esta modalidad de dar clases en línea. Se observaron diferentes panoramas y dificultades desde mi experiencia como estudiante, familiar y la de algunos de mis compañeros, debido a la falta de recursos, a la falta de capacidad y de habilidades diversas para atender situaciones como estas. Complicaron las tareas de cada papel, y si hablamos de niveles, desde primaria hasta preparatoria y universidad, tuvieron diferentes complicaciones que sin duda nos dejan aprendizajes que podemos seguir utilizando a pesar de lo que pasemos en estos tiempos. El papel del docente cambió, al igual que la práctica de habilidades. Sin embargo, aún el docente más experto en las TICs, que son tecnologías de la información y comunicación, tendría dificultades, ya que lo que estamos viviendo no es una enseñanza online, sino una enseñanza remota de emergencia. Una enseñanza online requiere de planificación previa,
de al menos 6 a 9 meses, ya que desde una perspectiva de aprendizaje basada en la interacción y no en la transmisión de información. Se requiere no solo seleccionar ciertos contenidos, sino planificar el tipo de interacción que los estudiantes tendrán con otros y con el material propuesto. Se requiere planificar cuidadosamente el rol de los docentes y de los estudiantes, las evaluaciones, la retroalimentación, la modalidad en la que trabajará y todo esto teniendo en cuenta el número de estudiantes por profesor. Ahora bien, tomando en cuenta esta situación, es importante recargar las diferentes áreas de oportunidades que se nos presentan. Podemos impulsarlas para obtener y no perder de vista el aprendizaje significativo de los alumnos. De igual manera, tener resultados en el desarrollo integral del aprendiz. Una de estas podría ser comunicación favorable entre el maestro y alumno y padre de familia, para que de esta manera exista una triangulación y el padre de familia apoye en el desarrollo del alumno. La disposición para trabajar en plataformas digitales como Facebook. Llegar a acuerdos con los padres de familia para que estén al pendiente de las clases interactivas de sus hijos, siendo para mí los más importantes a tratar. Como segundo punto, durante mis prácticas de intervención en la escuela primaria Adolfo López Mateos, que está ubicada en la localidad de Santa Ana, Escalco, Estado de México, considero que fueron un poco complicadas debido a que nunca había estado frente a un grupo dándoles clase. Y con esto me ganaron los nervios e hicieron que se me olvidaran algunas cosas respecto al tema que estaba yo tratando. Con el grupo se me complicó ya para que me entendieran, ya que como es un grupo seleccionado que tiene alumnos con rezago educativo y algunas otras dificultades, tuve que regresarme temas anteriores para que me pudieran entender de lo que yo estaba hablando. Algunas rutas de mejoramiento que me fueron señaladas y que considero yo que son necesarias para mi formación son que debo de controlar más mis nervios, tener un mejor dominio de contenido y poner reglas para controlar al grupo. Como tercer punto, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Chincoya Monroy, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria, cuarto semestre, grupo 1. El día de hoy vamos a ver algunos puntos acerca de la materia Estrategias al Trabajo Docente. Principalmente es identificar mis áreas de oportunidad y perfilar estrategias para replantear el diseño de intervenciones. Como recordaremos, yo me encontraba de prácticas en la Escuela Licenciado Adolfo López Mateos, ubicada en el municipio de Santiago Atocán, Nextlalpan, dentro del segundo grado, grupo B. Ahora, después de esta pandemia, no pude ingresar a las prácticas de intervención a dar mis clases, pero en las prácticas pasadas pude identificar algunas áreas de oportunidad personales en las cuales aprovechar el mayor uso de las habilidades de los alumnos. De esto me refiero a las habilidades de la escucha, del habla, de pintura, de sus gustos, entre otras. Búsqueda de estrategias para lograr resultados al momento de ejecutar estas mismas. A estas me refiero nuevas estrategias más innovadoras para que los alumnos les causen más la atención y se rompa ese esquema de que el alumno quiera seguir aprendiendo en el libro y el cuaderno. Otra, uso de los intereses de los alumnos al trabajar en clase. Esta creo que es una área de oportunidad fundamental, debido a que en mis últimas prácticas los alumnos me pedían que les pusiera cosas de baile, les pusiera títeres, como ya lo había llevado las clases pasadas, y la maestra me dijo que era una oportunidad para que los alumnos pudieran aprender de otra manera, en la que ella nunca se negó y me brindó su apoyo para que yo lo pudiera hacer de esa manera. Otra es mayor uso de material concreto y didáctico para que se adquiera un mayor aprendizaje y sea más significativo. A esto me refiero a material concreto en el cual los alumnos lo puedan moldear, lo puedan manipular y puedan llevárselo hasta su casa, ese mismo material que ellos hagan. Y material didáctico, eso es igual personal, para que yo pueda emplear en mis clases y pueda hacer la clase más significativa y no solamente sea con el pintarrón y un plumón, nada más. Continuamos con el siguiente punto, es analizar y reflexionar mi experiencia docente y configura una ruta de mejoramiento de la práctica a partir
de la experiencia en la docencia en función de los problemas identificados en tus prácticas. Bueno, aquí dentro de mis prácticas y antes de mis prácticas, a mí mi experiencia en la docencia es que a mí se me dificulta la elaboración de las secuencias didácticas. No me niego a que sea un formato, pero que sea más formatos para poder desarrollar mejor las habilidades. Me refiero a esto porque los formatos que nos pide la normal son algo básico y son algo más concreto. No creo que en la primaria me pidan tanto de eso y que esté muy fundamentado, sino que se ven más relacionados en la práctica de que los alumnos puedan, al momento de que los alumnos empiezan a trabajar en clase. Entonces, lo cual esa es una pequeña reflexión. Una ruta de mejoramiento a partir de mi experiencia docente, pues es que para mí es fundamental tomar el control total de los nervios, debido a que en mis últimas prácticas al principio se me complicaba un poco de los nervios y los alumnos lograban quitar el interés a la clase, pero después se volvía a enganchar a todo el alumno para que volviera continuando con esta ruta de aprendizaje. Otra cuestión es mejorar modelos de evaluación en la cual sean más específicos y sean más rápidos. A esto me refiero porque en las últimas clases que yo di, la maestra lleva unas escalas de apreciación y unas rúbricas donde registra cada día su calificación. Entonces, para mí y para la maestra ha sido complicado. ¿Por qué? Porque imagínense, revisar a 40 alumnos y estar anotando a cada uno su rúbrica, pues eso es complicado. Igual ya había platicado con la maestra y me había brindado el apoyo para generar otro modelo. Pero aquí el problema es de la escuela, que ese es el modelo que todos deben de llevar. Eso es otra área de oportunidad. Mi nombre es Leslie Juliana Tobar Calzadilla y estudio la licenciatura en Educación Primaria. Yo fui de practicante a la Escuela Primaria Vicente Guerrero. Les voy a contar un poquito sobre mi experiencia. Yo estuve en el salón de quinto B, encargada de la maestra Lupita Poblano. Antes de integrarme al aula, tuve que observar el contexto interno, externo y después el áulico. Ustedes dirán, ¿para qué te sirve esto? Nuestro curso se llama Estrategias de Trabajo Docente. Yo tuve que conocer esos 3 aspectos para después incorporarme en el aula para darle clase a mis alumnos. También, antes de poder darle clase a mis alumnos, tuve que aplicarles un pequeño diagnóstico para conocer si mis alumnos eran kinestésicos, auditivos o, por otro lado, visuales, para de esa manera yo planear mis actividades didácticas para mis alumnos. En realidad no fue tan fácil planear como yo esperaba, pero tomando en cuenta estos 3 aspectos pude planear mis actividades y llevarlas al aula de clases. Mis alumnos eran un poquito respetuosos, aunque en realidad no al 100%. Algunos se distraían fácilmente o algunos no me hacían caso. Entonces yo me sentía mal por eso y es por eso que apliqué las estrategias. Una estrategia fue de que al niño que se portara bien, yo en todo el día les iba a estar regalando estampitas. Estas estampitas me ayudaron bastante, que era una carita feliz en la frente, para que los niños permanecieran en su lugar o en su defecto tuvieran un buen rendimiento en sus trabajos. Usé el conductismo. Esta parte del conductismo me ayudó bastante, ya que yo llevaba una cajita con tarjetas y al niño que fuera terminando su trabajo, porque tenía alumnos que trabajaban demasiado rápido y tenía alumnos que trabajaban demasiado lento. Entonces, los niños que terminaban rápido les daba la cajita y ellos tomaban una tarjetita. En esa tarjetita venían actividades como, por ejemplo, sopa de letras, caligrafía, entre otras actividades que motivaban al niño y así mismo aprendían. Bueno, buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora esté viendo esto. Este video es para replantear la docencia en la contingencia, reflexiones derivadas de la experiencia.
Mi nombre es Víctor Cárdenas y empiezo diciendo que ha sido un poco difícil trabajar en esta situación de contingencia. Creo que el trabajo desde casa es algo que se nos ha venido complicando a muchos alumnos y que honestamente no estamos preparados para algo como esto. Pero bueno, el primer punto nos dice que identifiquemos las áreas de oportunidad y perfilemos estrategias para replantear sus diseños e intervenciones. Bueno, iniciemos con los diseños. Creo que los diseños es algo en lo que nos estamos entrenando en este semestre. Creo que el diseño de planeación fue laborioso, pero que no fue tan complicado debido a que ya teníamos algo elaborado desde el semestre pasado, ¿no? Estando en la misma escuela, en la misma comunidad, mismos servicios, mismo contexto. Entonces no fue tan complicado eso. Sin embargo, cada una de las secuencias fue diferente. Entonces creo que hubo una mejora considerable respecto a lo que se planeó en el semestre pasado. Entonces, creo que un área de oportunidad que tendría es que ir mejorando cada vez más, mejorar en el sentido de la redacción, en el sentido de la ortografía, en el sentido de los aspectos que se deben de considerar dentro de la planeación. La ejecución, desafortunadamente por esta contingencia, no pudo realizarse dentro de la escuela, pero sí hubo oportunidad de hacerlo con algunos niños, alumnos que tenemos aquí cerca de casa, ¿no? Ya sean familiares, vecinos o cualquier otra persona que nos apoyó. Creo que fue un asunto más complicado porque no era la edad correspondiente tal vez, o porque no era el mismo contexto en el que nosotros teníamos planeado que trabajaríamos. Sin embargo, se pudo llevar a cabo de buena manera. El segundo punto es analiza y reflexiona su experiencia en la docencia y configura una ruta de mejoramiento de la práctica a partir de sus experiencias en la docencia, en función de los problemas identificados de su práctica. Bueno, es tocar el mismo punto, ¿no? Creo que la experiencia ganada no fue del todo significativa para nosotros porque no fue dentro de un salón de clases. No hubo a lo mejor aspectos como el control de grupo que pudiéramos mejorar porque solamente trabajamos con un solo alumno. Entonces no fue tan significativo, no tuvo mucho valor o muchos puntos de experiencia hacia nosotros. No fue malo, porque después de todo estábamos trabajando para mejorar a lo mejor la estrategia docente que nosotros utilizamos para con ese único alumno, pero pues siempre es diferente trabajar con 30 o más alumnos a trabajar con uno solo. Hola, bienvenida a este video. Mi nombre es Karina Severo Mendoza. Actualmente desempeño el rol de docente en formación y estudiante de la Casa de Estudios Escuela Normal de Zumpango. Es así que curso el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Ser docente para mí representa un compromiso académico. Este compromiso académico va relacionado con los cursos que se me han impartido. Estos cursos tienen el propósito de que yo genere aprendizajes, conocimientos, adquiera una serie de habilidades, saberes, pero en más concreto competencias. Estas competencias se dividen en 3, como se prescriben en los planes y programas de estudio: competencias profesionales, competencias genéricas y las propias del curso. Un compromiso social igual, pues nosotros somos uno de los principales actores en la educación, pues en conjunto con los padres de familia, con el contexto, los estudiantes desarrollamos el proceso de aprendizaje. Este proceso encamina la formación de estos individuos para que adquieran conocimientos, habilidades, aprendizajes que les permitan desarrollarse plenamente en esta sociedad. Otro de los puntos que igual me gustaría abordar es sobre las áreas de oportunidad. Estas áreas de oportunidad están encaminadas a las competencias del curso trabajo docente. Una de ellas pertenece a ejecutar y realizar las adecuaciones curriculares pertinentes a la planificación. Esto con la finalidad de obtener mejores resultados al momento de evaluar. Esta evaluación no solo va encaminada con mi
ejecución o con mi práctica, sino también con el aprendizaje que tengan los alumnos, pues ahí me puedo dar cuenta si los materiales didácticos, las actividades planificadas, los tiempos que yo estoy otorgando para cada actividad son los correspondientes. Y otro de los puntos es la indagación y ejecución de estrategias de aprendizaje. Esas estrategias tienen que estar encaminadas al desarrollo de habilidades, competencias, la adquisición de valores y actitudes y de un aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo se basa en las distintas metodologías que yo empleé y en los enfoques que se prescriben en los planes y programas de estudio. Cada uno de los diferentes campos y disciplinas que lo componen. La educación básica, que comprende esencialmente la educación primaria de 1º a 6º grado. Otro aspecto que considero que es importante al momento de mis intervenciones en el trabajo docente en las escuelas primarias, al momento de regresar ese análisis, refleja una evaluación. Esta evaluación para mí me permite replantear estrategias. Esas estrategias me van a ayudar a que en mis siguientes intervenciones vaya mucho más preparada, con material adecuado, actividades, con una planificación que vaya acorde a las necesidades de los alumnos, que se adapte al contexto y que sobre todo cree un ambiente de aprendizaje propicio. Para lo anterior tengo considerado 4 estrategias. La primera de ellas es replantear la planificación con los contenidos curriculares, es decir, ver su gradualidad y secuencialidad con los otros contenidos para no perder ese segmento que ya llevan los niños de sus conocimientos previos para impartir el nuevo, para que se cree una red semántica de esos conocimientos, sea un aprendizaje significativo.